De los sermones de San John Henry Newman. Los palacios del Evangelio. El Señor edificó su santuario alto como el cielo, como la tierra lo cimentó para siempre. Nuestro Salvador dice en cierta ocasión: llega la hora en la que no se adorará al Padre en esta montaña, ni tampoco en Jerusalén. Llegará la hora en la que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Si tomamos estas palabras al pie de la letra, podríamos pensar que implican que bajo el Evangelio no han de existir muestras externas de religión, ni ritos, ni normas, ni culto público, ni reuniones de cristianos, ni especialmente edificios sagrados. Pero semejante conclusión supondría un gran error, aunque solo fuera porque nunca ha sido aceptada ni llevada a la práctica en ninguna época de la Iglesia. Ha ocurrido más bien al contrario. Quienes han aceptado semejante idea han sufrido en su devoción interior respecto al servicio de Dios. No puede ser verdadero sentido de la Escritura el que nunca ha sido puesto en práctica y que siempre se ha visto resistido y desobedecido, dado que la palabra de Dios no retorna a él vacía, sino que realiza su beneplácito y prospera en su propósito. Nuestro Salvador no dice a la mujer samaritana que bajo el Evangelio no deberá haber lugares y edificios de culto, porque Él no ha venido a eliminarlos, y porque los ha habido siempre en todos los tiempos y países, y en medio de todas las diferencias de credos. Las mismas razones que nos llevan a creer que los edificios religiosos son una norma cristiana, aunque la Escritura diga muy poco sobre ellos, indican también que es correcto y piadoso hacerlos construcciones sólidas, duraderas, magníficas y bien adornadas. Cuando nuestro Salvador predijo la destrucción del templo de Jerusalén, no anunciaba que no habría una nueva casa levantada en su honor, sino que habría muchas, que se construirían no solamente en el monte Garizim, sino en todas partes. Lo que era bajo la ley una norma local se convierte desde entonces en un privilegio universal, permitido no aquí o allá, sino donde quiera que se hallen el espíritu y la verdad. La gloria del Evangelio no es la abolición de los ritos, sino su diseminación. No es su ausencia, sino su presencia vivificadora y eficaz, mediante la gracia de Cristo. Consiguientemente, pasajes como el del texto, aunque dichos en los tiempos de la ley, se cumplen también hoy, y así confiamos entre nosotros. El templo judío, del que habla el salmista en primer lugar, ciertamente ha desaparecido, pero conserva aún un sentido noble, en cuanto significa la institución cristiana de los templos. El Señor edificó su santuario alto como el cielo, como la tierra lo cimentó para siempre. Cuánto más poderosa y plenamente se cumplen estas palabras en nuestros tiempos que en los de la ley. Rico y magnífico en exceso, como era el templo de Salomón, y edificado por mandato expreso de Dios. No es presuntuoso afirmar que los templos cristianos lo superan con mucho en tamaño, belleza y costo, tanto como en dones y favores divinos, en espíritu y en verdad. El Señor edificó su santuario alto como el cielo. Mirad a lo largo de este mismo país, comparad sus palacios con sus catedrales e iglesias, incluso en su presente estado de declive, y decidme si no se han más que cumplido estas palabras. Se han hecho realidad hasta el punto de que los palacios de Inglaterra deben, como un honor, ser comparados más bien a las catedrales que éstas a los palacios. Y con toda razón, porque nuestro primer deber es hacia Dios y su Iglesia, y el segundo es con nuestro soberano temporal. Más llamativamente aún, se ha realizado a favor nuestro la promesa de permanecer, porque ¿cuántos fueron los años del templo de Salomón? 400. ¿Cuántos los del segundo templo? 600. Han sido ciertamente largos períodos, pero es evidente que la Iglesia de Cristo puede más que igualarlos.
y eso en un gran número de casos. Hay, en efecto, templos cristianos en algunas partes del mundo que han durado por lo menos 400 años. Cuando Cristo multiplicó sus lugares sagrados, les dio también un período extenso, al incluir bajo el Evangelio los días de los patriarcas anteriores al diluvio. Los tiempos se han invertido y una vida más vigorosa que la del principio ha sido infundida entre nosotros, y el reino de Cristo y de sus santos ha comenzado desde hace mucho, y los apóstoles ocupan sus tronos en sus templos. El Señor edificó su santuario alto como el cielo, como la tierra lo cimentó para siempre. Estabilidad y permanencia son seguramente las ideas concretas que una iglesia trae a nuestra mente. Representa en verdad la belleza, la elevación, la calma, el misterio y también la santidad de la religión, y lo hace de muchos modos. Diría incluso que, más que todo esto, representa para nosotros su eternidad. Es el testigo de aquel que es el principio y la consumación, el primero y el último. Es el adelanto y el emblema de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Es la prenda de uno que ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré, sino incluso en tu edad anciana, yo soy el mismo, y te llevaré aún por tus débiles cabellos. Todos los que participáis en la construcción de una iglesia, sabed que habéis sido admitidos al símbolo más auténtico de la eternidad de Dios. Habéis construido lo que puede estar destinado a no conocer fin hasta la venida de Cristo. Llevad vuestros pensamientos hasta el tiempo en el que se levantaron por vez primera nuestros viejos edificios. Considerad las iglesias que se alzan en torno vuestro. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que fue colocada una piedra después de otra, hasta que fue terminado el entero edificio? Han desaparecido hace mucho tiempo los primeros impulsores e instrumentos de su erección, las cabezas que lo planearon, los miembros que le dieron forma, y las piadosas manos que contribuyeron a hacerlo, así como los santos labios que lo consagraron, pero hoy nosotros nos beneficiamos de su buena obra. No parece extraño que seamos alimentados, cobijados y abrigados en asuntos espirituales por personas que nunca hemos visto ni oído y que nunca nos vieron ni podían pensar en nosotros hace cientos de años. No parece extraño que unos hombres hayan podido, no simplemente actuado sobre nosotros, ni mediante un influjo continuado a través de muchas mentes en una larga sucesión, sino por un acto sencillo y directo, entrar en contacto con nosotros, que vivimos siglos después, y beneficiarnos como de su propia mano. Qué visible y palpable instancia es esta de la comunión de los santos. Qué privilegio el de estar así inmediatamente interesados en la obra de nuestros antepasados. Y qué llamamiento el que recibimos nosotros para extender de igual modo nuestras manos hacia nuestra posteridad. Gratis hemos recibido, demos también gratis. No seamos remisos en hacer lo que nuestros padres han hecho, una obra cuyos frutos no podemos ver porque son demasiado vastos para ser vistos. Si se nos dijera que una palabra pronunciada por nuestros labios adquiriría solidez, por así decirlo, y flotaría y avanzaría por el aire, para impartir consuelo y consejo a hombres que iban a vivir dentro de 500 años, resultaría un pensamiento animante. Pero no es diferente nuestro privilegio, que nos faculta para multiplicar el único templo de Dios por toda la tierra y en todo tiempo. Es hacer vivas nuestras obras y establecer compañía con el futuro. Observad qué noble principio es la fe. Solamente la fe alarga la existencia de un hombre y le hace vivir dentro de sus propios sentimientos, en el futuro y en el pasado. Los hombres mundanos están llenos de planes para el momento. Incluso en religión pretenden siempre resultados inmediatos y no harán nada en absoluto a menos que puedan hacerlo todo, a menos que puedan tener su propio camino, elegir sus métodos y ver delante el final. Pero el cristiano se arroja sin temor sobre el futuro,
porque cree en aquel que es, que ha sido y que será. Puede soportar ser uno de entre una comunión eterna mientras se halla en este mundo, tanto como en el más allá. Está contento con empezar y luego interrumpir su tarea, con sembrar lo que otros habrán de recoger. Nadie ha acabado su trabajo ni lo ha realizado en el tiempo justo, sino aquel que es único. Nosotros, sus miembros, que recibimos una porción de su plenitud, ejecutamos solo una parte de su propósito. Uno pone el fundamento y otro edifica encima. Uno nivela la montaña y otro coloca la piedra angular. Así se han levantado nuestras iglesias. Una época ha construido una entrada y otra una nave, y una tercera ha añadido una capilla, y una cuarta una cripta, y una quinta una torre. La obra de la gracia ha avanzado poco a poco, y los constructores podían permitirse tomarse tiempo y esforzarse para hacer las cosas lo mejor posible, pues tenían la promesa de que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Los poderes de la tierra surgen y caen, las revoluciones se suceden unas a otras, las grandes familias aparecen y más tarde se esfuman. Los sabios viven en lugares altos y andan entre fuegos que ellos mismos han encendido. Sienten que su vida es breve y deciden aprovechar al máximo su tiempo. Empujan hacia adelante, se muestran ocupados y febriles, no solo por la debilidad y lo errático de su naturaleza, sino por la convicción de su razón, que les habla de la brevedad de sus días. Nuestro tiempo es corto, dicen. Compremos y vendamos, plantemos y construyamos, y tomemos mujer, y demos nuestras hijas en matrimonio, y comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Pobres gusanos de la tierra, es más que verdad para ellos. Sus fines y deseos, sus instrumentos, sus bienes, sus cuerpos y sus almas, todo es perecedero. En palabras del sabio, tan pronto como nacen, comienzan a ir hacia su final, comienzan a morir. Su crecimiento y progreso, sus éxitos, no son sino las primeras etapas de corrupción y disolución. Pobres hijos del tiempo, ¿qué son? Triunfan sobre la religión en su día, insultan sus normas y sus ministros, tiranizan en sus templos, mostrándose a sí mismos que son dioses. Trasladan a sus casas sillares gigantes de los templos y se adornan con las joyas de estos. Construyen sus familias con la rapiña y el sacrilegio. Son arbitrarios cuando no son codiciosos, y cuando han quedado saciados con el pillaje, mutilan y profanan lo que no han destruido. Pero al final, ¿cómo habla el salmista? Nos levantamos por la mañana, todos ellos son cadáveres. La tormenta ha pasado, ha irrumpido el alba, los egipcios yacen en las orillas, y el tabernáculo de Dios continúa firme en su sitio. Todo aparece como si no hubiera habido violencia alguna durante la noche, ni ataques de Satanás y del Anticristo, ni brazo violento, ni ojos envidiosos y de codicia. El lugar santo permanece donde ha estado siempre, porque la Iglesia perdura, y sus templos, con sus cimientos profundos y elevados arcos, son su imagen y manifestación. He afirmado que los sagrados edificios que vemos en torno nuestro y en los que damos culto a Dios nos recuerdan a sus constructores, a pesar de haber vivido estos hace mucho tiempo, pero en realidad nos hablan de un tiempo todavía más anterior a ellos. ¿Acaso suponemos que quienes edificaron esos santuarios fueron las únicas personas activas en su construcción? ¿Podrían haber construido unos hombres determinados, con solo quererlo, lo que ellos han construido? Una catedral no es el resultado de una idea repentina, ni una obra que se pueda decidir y realizar a libre voluntad. Esos constructores eran más bien sucesores e hijos de otros, que vivieron antes, que les hicieron ser lo que fueron, y que les capacitaron para realizar, bajo Dios, obras que no se concedió hacer a todos, sino solamente a los hijos de tales padres. Las iglesias que hemos heredado
no son ciertamente producto de la riqueza ni creaciones del genio humano, sino frutos del martirio. Proceden de grandes acciones y sufrimientos que han ocurrido tanto tiempo antes de su construcción como tiempo después nos encontramos ahora nosotros. Sus cimientos son muy profundos, se hallan en la predicación de los apóstoles, en la confesión de los santos y en las primeras victorias del Evangelio en nuestra tierra. Todo lo que hay de noble en su arquitectura, lo que cautiva los ojos y se abre camino hacia el corazón, no es imaginación humana, sino don divino, fruto moral y obra del Espíritu. La cruz se planta siempre en incertidumbre y dolor, y se riega con lágrimas y sangre. Nunca echa raíces ni lleva fruto, sino mediante una predicación abnegada. Resulta fácil a los poderes terrenos promulgar un decreto, alzar la religión en lo alto, extender su radio de acción y proclamar su nombre. Pero ellos no pueden plantarla, pueden simplemente imponerla. Solo la Iglesia puede plantar la Iglesia. Solo la Iglesia puede fundar sus sedes y protegerlas dentro de sus muros. Solo hombres santos y mortificados, predicadores de la rectitud y confesores de la verdad, pueden crear una casa para la verdad en cada tierra. Así, los templos de Dios son por dentro los monumentos de sus santos, y los llamamos por los nombres de éstos, mientras que los consagramos a su gloria. Su sencillez, grandeza, solidez, elevación, gracia y exuberancia de ornamentación no hacen sino traer a nuestra memoria la paciencia y la pureza, el valor, la mansedumbre y gran caridad, los limpios afectos, las obras buenas, la fe y la constancia, de hombres que adoraron a Dios en las montañas y en los desiertos, en las grutas y escondrijos de la tierra. Trabajaron, pero no en vano, porque otros continuaron sus esfuerzos, y como por consecuencia natural, su palabra prosperó después de ellos, y se hizo a sí misma una casa, que son estos palacios sagrados en los que ha habitado tan largo tiempo, y que se nos han dado a nosotros, como una prenda de quienes hablaron esa palabra, nos acompañan todavía, y con ellos la presencia de aquel que les dio la gracia para hablar. Felices quienes en un tiempo de penas tienen en cuenta ese vínculo de comunión con los santos de épocas pasadas y con la Iglesia universal. Sabios y leales quienes, cuando el mundo les ha arrebatado tantas cosas, saben atribuir tanta mayor importancia a lo que queda. No hemos perdido todo mientras conservamos la habitación de nuestros antepasados, mientras podemos reparar los edificios destruidos y construir sobre los antiguos cimientos y multiplicarlos en nuevos lugares. Felices quienes al entrar en esos sagrados recintos entran con el corazón en la corte del cielo. Desdichados quienes teniendo ojos para admirar, admiran los edificios por su simple belleza y las habilidades que exhiben, quienes los ven como obras de arte y no como fruto de la gracia, quienes se inclinan ante sus formas materiales en vez de adorar en espíritu y en verdad, quienes cuentan sus sillares y miden sus espacios, pero no disciernen en ellos los signos de lo invisible, los cánones de la verdad, las lecciones de la sabiduría, que puedan conducirles en su camino hacia las cosas de arriba. En el cielo se halla la realidad de la que se nos concede la imagen de aquí abajo, y allí llegaremos finalmente si somos dignos. Allí está la Santa Jerusalén, cuya luz es como la de una piedra preciosísima, parecida al jaspe y clara como el cristal, y cuyo muro es grande y alto, con 12 puertas, cada una con un ángel, y cuya gloria es el Señor Dios Todopoderoso, y cuya luz es el Cordero.